Hola amantes de la historia, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico a través del tiempo, para presenciar el auge de una de las figuras más legendarias de la historia, y la transformación del mundo que conoció. Hablaremos de Alejandro Magno, el conquistador que llevó la cultura griega hasta los confines del mundo conocido, y de cómo su vasto imperio, tras su muerte, dio paso a una nueva superpotencia, Roma. Así que pónganse cómodos, porque esta es una historia de ambición, poder, cultura y del ineludible paso del tiempo. Todo comienza con un joven príncipe de Macedonia, un reino considerado semibárbaro por las orgullosas ciudades-estado del sur de Grecia. Este príncipe era Alejandro. Su padre, Filipo II, fue un genio militar y político que, con mano de hierro y una diplomacia astuta, unificó a una Grecia fragmentada bajo su dominio. Pero más importante aún, le dio a su hijo la mejor educación posible, nada menos que con el filósofo Aristóteles como tutor. Aristóteles no solo le enseñó ciencia y filosofía, sino que le inculcó un profundo amor por la cultura griega y la idea de su superioridad. Le habló de Homero, de Aquiles, y sembró en el joven Alejandro una sed insaciable de gloria. En el 336 a.C., Filipo II es asesinado. Con solo 20 años, Alejandro asciende al trono. Lejos de dudar, actúa con una rapidez y una determinación que dejarían al mundo boquiabierto. Primero sofoca rebeliones en Grecia, demostrando que el poder de Macedonia no había muerto con su padre. Y una vez asegurada su retaguardia, fija su mirada en el objetivo que su padre siempre anheló: el colosal imperio persa. Cruza el Helesponto con un ejército relativamente pequeño, pero increíblemente leal y profesional. Lo que sigue es una de las campañas militares más espectaculares de la historia. Batalla tras batalla, desde el Gránico hasta Isos y Gaugamela, Alejandro y su falange macedonia aplastan a los ejércitos persas, inmensamente superiores en número. No solo era un estratega brillante, sino que luchaba en primera línea, compartiendo los peligros con sus hombres, lo que le ganó una devoción casi divina. Pero Alejandro no solo era un conquistador. A medida que avanzaba, fundaba ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, siendo la de Egipto la más famosa. Estas ciudades se convirtieron en crisoles de cultura, donde lo griego se mezclaba con las tradiciones locales de Egipto, Persia y más allá. Este fenómeno que hoy llamamos helenismo fue quizás su legado más duradero. La lengua griega, el koiné, se convirtió en la lengua franca de todo el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. La ciencia, el arte y la filosofía griegas se difundieron como nunca antes, creando un mundo cosmopolita y conectado. Su marcho parecía no tener fin. Conquistó Persia, Egipto, llegó hasta la India. Sus hombres, agotados tras años de campaña, finalmente le pidieron regresar. Alejandro, a regañadientes, aceptó, pero el destino tenía otros planes. En el 323 a.C., en Babilonia, en la cúspide de su poder, y con solo 32 años, Alejandro Magno muere, probablemente de una fiebre. Nunca llegó a nombrar un sucesor claro. Su famoso «al más fuerte», como respuesta en su lecho de muerte, desató el caos. El imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, no podía ser gobernado por un solo hombre. Sus generales, los diádocos, se lanzaron a una lucha encarnizada por el poder que duraría décadas. De estas guerras surgieron varios reinos, conocidos como los reinos helenísticos. Los más importantes fueron el reino ptolomaico en Egipto, fundado por Ptolomeo, con su capital en Alejandría; el imperio seleucida en Asia, fundado por Seleuco, que abarcaba la mayor parte del antiguo imperio persa; y el reino antigónido en Macedonia. Estos reinos perpetuaron la cultura griega, construyendo teatros, gimnasios y bibliotecas. La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, se convirtió en el centro intelectual del mundo, atrayendo a sabios como Euclides y Arquímedes. Durante casi 3 siglos, el mundo helenístico floreció, un mosaico de reinos griegos gobernando sobre poblaciones diversas, en una era de increíble sincretismo cultural y avances científicos. Pero mientras los sucesores de Alejandro se enfrentaban entre sí, en el oeste, una nueva potencia estaba emergiendo de forma silenciosa pero imparable. Hablamos, por supuesto, de Roma. Originalmente una pequeña ciudad-estado en la península itálica, Roma había demostrado una capacidad única para la guerra, la organización y sobre todo para absorber e integrar a los pueblos conquistados. Tras unificar Italia y derrotar a su gran rival, Cartago, en las guerras púnicas, Roma se convirtió en la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental.
Su mirada, inevitablemente, se volvió hacia el este, hacia los ricos pero divididos reinos helenísticos. El choque era inevitable. Los reinos griegos, a pesar de su riqueza cultural, estaban constantemente en guerra unos con otros. Sus ejércitos, aunque seguían el modelo macedonio, carecían de la cohesión y el espíritu de las legiones romanas. Roma, con su disciplina férrea y su insaciable ambición, comenzó a intervenir en los asuntos griegos, primero como liberadora, luego como aliada y finalmente como conquistadora. Batalla tras batalla, las legiones romanas demostraron su superioridad sobre las falanges helenísticas. Macedonia cayó primero. Luego, poco a poco, el resto de Grecia y Asia Menor fueron absorbidas convirtiéndose en provincias romanas. Los romanos, pragmáticos, admiraban profundamente la cultura griega. Como dijo el poeta Horacio, la Grecia conquistada conquistó a su feroz vencedor. Adoptaron su arte, su literatura, su filosofía y su religión, fusionándolas con sus propias tradiciones. El acto final de esta larga transición ocurrió en Egipto. El reino ptolomaico, gobernado por la famosa Cleopatra, fue el último reino helenístico en pie. Su historia entrelazada con la de los líderes romanos Julio César y Marco Antonio es materia de leyenda. Pero al final, en el año 30 a.C., tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, Egipto fue anexionado por Octavio, el futuro emperador Augusto. Con la muerte de Cleopatra, la última gobernante del linaje griego, la era helenística iniciando por Alejandro Magno llegó a su fin. Así, el sueño de Alejandro de un imperio universal helénico se transformó. No desapareció, sino que fue absorbido y preservado dentro de un imperio aún más grande y duradero, el Imperio Romano. Roma se convirtió en la heredera del mundo griego, llevando la antorcha de esa civilización a nuevas tierras y asegurando que su legado perdurase a través de los siglos hasta nuestros días. La historia de Alejandro y la posterior irrupción de Roma nos enseña una lección poderosa. Ningún imperio es eterno, y la historia es un río en constante movimiento, donde las culturas se encuentran, chocan y se fusionan creando algo nuevo. Y así concluimos nuestro viaje de hoy. ¿Qué les parece esta increíble transición de poder? ¿Fue la caída de los reinos griegos inevitable? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con otros apasionados de la historia y por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos viajes al pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.